Buen día. ¿Están ahí? Yo me estoy despertando. Que cada vez parece que me hago más dormilón, no sé qué me pasa. Es que todavía no estoy tan viejito. Carlos dice que cuando uno pasa los 60 años parece que cada vez duerme menos. Y dice que así es, ¿no? Bueno, así que ya me va a llegar la hora. Qué lindo es estar aquí con ustedes esta mañana. Si yo le pregunto cómo están esta mañana, usted me va a decir estoy bien. Porque como ustedes saben, todos tratamos de demostrar que estamos bien porque sucede algo. Tenemos miedo de decir lo que realmente pasa. ¿Cuál es el miedo? ¿Y por qué tengo miedo de decir lo que me pasa? Porque tengo miedo. Algunos tenemos miedo de decir lo que nos pasa porque tenemos miedo. Algunos parecemos muy fuertes. Y sucede que todos luchamos con el miedo. Me refiero al miedo porque es uno de los sentimientos o emociones que paraliza a la mayoría de las personas, incluyendo a los hijos de Dios. ¿Tienen miedo esta mañana? ¿Cuántos están con miedo? ¿Hay alguien? No le voy a cobrar por responder. Pero quiero decirles que yo tengo miedo. Lucho con el miedo. Pero hay algo que también quiero decirte, que Jesús tuvo miedo a la hora de morir y fue al Getsemaní para orar y entregar su miedo. Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. El miedo fue a morir, la muerte única, que nadie podía morir. La muerte por los pecados de otro, no por sus propios pecados. Amén. Él tuvo miedo. Y te puedo asegurar que aunque nosotros parezcamos fuertes, tenemos miedo. Y hoy es un día de victoria. Y algo que debilita mucho la fe es el miedo. Es ese miedo a las circunstancias que vivo. A veces miedo a las reacciones en la familia. Miedo a un problema laboral. Miedo a enfrentarnos con una persona. Miedo a situaciones de oposición en nuestra vida cotidiana. Miedo a morir. Pero dice la palabra, dice, levantaos, vamos de aquí. Porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha entregado y Cristo muere. Y muere sin miedo. Pero allí en la cruz llevó nuestros pecados y llevó también nuestros miedos. Allí te pido que ores, pero vamos a escuchar esta canción. Qué buena es esta canción que los músicos muy bien han interpretado. Gracias muchachos, chicos, por este tiempo lindo de alabanza. Así que escuchemos esta canción. Yo le pido que después oremos, porque es probable que haya que orar por alguna circunstancia que te provoca miedo. Amén. Cerrando tus ojos, escucha esa canción. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos reunimos hoy, te cantamos, Dios
en adoración. Dios imparable, Dios imposible, Sí, Señor. inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Sí, Señor. Te tengo a ti. Gracias, Señor. No me falta nada. Te alabamos, Dios. Si te tengo a ti. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana. Dándote gracias, muchas gracias, porque tú nos das la victoria frente a todos nuestros temores. Y queremos renunciar a ese sentimiento de temor que puede estar minando, socavando nuestra fe. Nos has dado un gran regalo, que es la salvación y la victoria de Cristo, que la tomamos por medio de la fe. Y por medio de esa fe declaramos que así como Cristo venció el miedo a la muerte, venció a los enemigos, está la victoria para nosotros, Padre. Toma la carga de cada uno. Esa situación adversa como un enemigo insistente que está allí acosando, bombardeando la mente, los sentimientos y el espíritu. Y declaramos, Padre, que ese enemigo es vencido en esta mañana. El enemigo del miedo, del temor, de la intimidación frente a la circunstancia. Por la victoria de Cristo. Tú tienes el control. Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Tú tienes el control porque ganaste la victoria. La tomamos para ser victorioso. Y gracias, porque no hay obstáculo, no hay imposible por aquel que vive para siempre. Rey de reyes y Señor de señores, Jesús de Nazaret. Te alabamos, Dios, te damos gracias, somos libres, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Amén. Dios imposible, Sí, Señor. inigualable, eres invencible. Dios imparable, Gracias, Dios. Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, Aleluya. te tengo a ti. Gracias, Señor. No me falta nada, si te tengo a ti. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Exalta su nombre. Él está aquí. Gracias, músicos. Los felicito, Dios los bendiga. Gracias por el ministerio que tiene. Buen día otra vez. ¿Cómo está ahora? ¿Un poco mejor? En el nombre de Jesús estamos derrotando el poder del temor. Cristo ha resucitado. Sí, abuela, Dios le bendiga. El tema de esta mañana, y bueno, quiero recordar un poquito algo porque me vino a la mente, al corazón. Esa palabra de David, ¿se acuerda de David? Todavía no era rey. Un jovencito muy osado, muy atrevido, pero él tenía osadía y atrevimiento producto de algo muy especial,
que él había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Sabe que cuando vos y yo vivimos en la presencia de Dios, nos hacemos invencibles. Nos hacemos poderosos. Entonces él estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Él alababa, adoraba a Dios en el campo y pasaba mucho tiempo teniendo intimidad con Dios, esa comunión especial. Y un día le toca ir a visitar a sus hermanos que estaban en la guerra contra los filisteos. El ejército de Saúl estaba allí preparado para enfrentar a los filisteos, pero se encontraron con un miedo. Y ese miedo se llamaba el Goliat, el paladín, el campeón militar, que era un poco el estandarte de los filisteos, e intimidaba. Salga alguien de ustedes a pelear conmigo, si me venciere, seremos sus siervos. Si nosotros venciéremos, los haremos nuestros esclavos. Y dice la palabra que no todos estaban llenos de miedo y huían del paladín. Pero en un momento aparece David, como un chico, digamos así, curioso y quizás de pronto queriendo observar lo que pasaba allí. Tenía un corazón guerrero y se dio cuenta que todo el mundo tenía miedo. Sin embargo dice, ¿cómo pueden tenerle miedo? Él le dice a Saúl, si yo cuido las ovejas de mi padre, cuido las cabras de mi padre, y si venía un oso, un león o cualquier animal, una fiera salvaje del campo, yo lo destruía. Y ahora viene este y está aterrorizando, está levantándose, blasfemando el nombre de Jehová de los ejércitos. Y están con miedo. Si yo he derrotado al oso y al león, ¿por qué no voy a poder derrotar ese Goliat al cual ustedes le tienen miedo? Y dice que él se despojó del arma, no aceptó ningún tipo de arma, tomó únicamente su honda y 5 piedras sacadas del arroyo y enfrentó al gigante y declaró que no era su victoria por las armas que él tenía, porque no las tenía, sino por Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor le da la victoria. No era la piedra ni era la honda, era la confianza en el Señor. Ya había ganado la batalla venciendo al temor. Pero Dios utilizó esa pequeña piedra para derrotar a un gigante. Para poder vencer no necesitamos ser intelectuales, académicos o poderosos económicamente o tener posición. Necesitamos estar humillados ante el Señor y declarar que Él está por nosotros, que Él pelea por nosotros. Amén. Qué bueno que te vayas en esta mañana con ese aliento. Pero también tiene relación con la palabra. Sí, en esta mañana yo quiero desarrollar esta palabra maravillosa y que yo le puse como título: la victoria de Cristo es nuestra victoria. Amén. Ese es el tema de esta mañana. Su victoria es nuestra victoria. Gloria a Dios. Veo tiempo de mucha depresión, veo tiempo de mucha tristeza, veo tiempo de desánimo en muchos cristianos. Veo a muchas personas llorar y ver que no se levantan sus vidas, sus matrimonios. Veo derrotas en sus hogares, veo tanta situación de desazón, frustración, como que de pronto van perdiendo la batalla, van perdiendo, y quizás vayan perdiendo la guerra también. Y a veces no lo entiendo. No lo entiendo ver a hermanos, a ver cristianos que se congregan tanto tiempo en las iglesias y sus vidas están frustradas. Me hace pensar que hay una continua evidencia de derrota, porque no nos hemos aferrado a aquel que ganó la victoria. Algunos profesan a Cristo, pero no viven a Cristo, no viven como Cristo, y no han tomado posesión de lo que han recibido en Cristo y no lo pueden experimentar. La palabra dice en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y también Romanos 8 dice la palabra que ante todas estas cosas, ¿sí?, donde haya hambre, muerte, la vida, persecución, peligro, desnudez, espada, somos
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Percibo que a veces los hijos de Dios tenemos demasiada teoría, conocimiento de la palabra. Percibo que la mayoría de nosotros estamos expectantes para poder recibir una buena palabra. Es una palabra logos, que quiere decir estudiar la palabra y tener el conocimiento. Pero no tenemos la palabra rema, que es la aplicación de esa palabra para mi vida, que enriquece mi fe y me ayuda a conocer al victorioso. Y como a veces uno puede caer en la tendencia de vivir tanto en lo humano, el conocimiento no llega al corazón, no llega al espíritu. Y esa palabra no la puedo aplicar. Por eso es bueno que en esta mañana prestemos atención a lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Dice que en todas las adversidades, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel, no por nosotros. Si fuera por nosotros viviríamos en derrotas. Pero si es por el Señor que venció la muerte, y que muerte, y resucitó, ahí está nuestra ventaja. Ahí está la clave, la contraseña secreta. Y en otra parte de la palabra dice que el Señor siempre nos lleva de triunfo en derrota. Triunfo en triunfo. Amén. Preguntale a la persona que está a tu lado, ¿te animás? ¿Estás en triunfo o en derrota? ¿Qué te pasa? Así desafiante decir, ¿qué te pasa? ¿Estás en triunfo o en derrota? Cuidado, ¿ah? ¿Quiere que le diga una cosa? Hay muchas luchas en la vida. Yo salí a orar hace un rato, digo, Señor, hay alguna lucha, y a veces uno tiene miedo. Si yo tenía miedo de predicar esta mañana. ¿Usted cree que no tenía miedo? Y después me dio miedo cuando estaba el hermano de que hace los videos y los pasa a internet. Allá está el hermano, me asustó ese hermano. No por su peladita, No. Me asustó porque dice, esto va a salir por YouTube a todo el mundo. Ay, Dios. Me agarró un miedo. Ya parecía Jesús tener que ir al Getsemaní, ¿cierto? Ay, qué tremendo, ¿no? Uno vive con el miedo. Entonces tenía que orar por eso. Así que, pero gloria a Dios que nosotros comenzamos a declarar al Cristo que es victorioso, ¿no? Dice la palabra que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores. Es la palabra que yo debo vivir de manera permanente. Vivir la palabra. Gloria al Señor. Pero cuando uno mira la vida de Jesús dice, pero Cristo murió. ¿Cómo va el tema de la victoria? Cristo murió, fue rechazado por su propia nación, fue traicionado, fue negado, abandonado por sus propios discípulos y ejecutado de la manera más vil y vergonzosa. ¿Cómo es que es un victorioso? ¿Por qué permitió que le pase todo eso? Bueno, esas razones fueron la manera en que Dios nos castigó a nosotros por nuestros pecados en Cristo. Pero después resucitó. Y Él tuvo el gran valor para ir a la cruz y decir, voy a morir. Dijimos ayer que a los 35 años muere alguien, aunque después resucita y desaparece, no parece una gran victoria. Porque todos queremos llegar a los 80, 90 años, como el hermano Luis, a los 94 años. Pero él llegó a los 30, 33 años, 35 años, y allí desapareció. Pero su mayor victoria es morir por nosotros y resucitar. Amén. Podemos vivir muchos años, amados. No sé cuántos quieren vivir, ser personas longevas que pasan los 80. ¿Cuántos? Todos quisieran vivir. Siempre yo me pregunto, ¿pero para qué quiere vivir tantos años? ¿Para qué quiero vivir tantos años? Le puedo asegurar que ya cumplo 60 años, ya me doy por hecho que soy un sesentón. ¿Sí? Pero digo, qué lindo, los 60 años los he disfrutado. Seguramente vendrán cosas mejores todavía. Pero he visto la mano de Dios. He sido bendecido. En primer lugar, la victoria de Cristo.
¿Sobre qué tuvo victoria el Señor? ¿Sobre el poder del pecado? ¿Sobre el poder de la muerte? Y sobre el poder de las tinieblas. ¿Amén? No sé si está allí, pero por ahí quizás lo haya puesto. Y sobre todo, de una manera desinhibida, Cristo en la cruz desarmó al diablo y lo venció. Por eso dice la palabra en Colosenses 2:15, allí hay una palabra que dice que Él desarmó a la potestad de las tinieblas. La victoria de Cristo, así como Él venció al poder del pecado, al poder de la muerte y al poder, la potestad de las tinieblas, Él nos da la victoria. Y una de nuestras mayores luchas, donde tenemos que ganar la victoria, es contra el pecado. No que si Cristo ganó la victoria sobre el pecado, yo ya no peco más. En la cruz no hubo erradicación del pecado en nuestra vida. El pecado sigue estando, solamente que venció el poder que tenía el pecado sobre mí. Cristo lo venció. Y yo tengo que declarar que ya el pecado no me domina, no me gobierna. Cristo lo venció. Y antes era esclavo del pecado y ahora soy declarado siervo de justicia. Pero la lucha es continua, todos los días. Capaz que usted tiene lucha con la parte económica, la lucha laboral por situaciones personales de un conflicto relacional o situaciones difíciles, y usted dice, esta es la lucha y esta mi carne, mi aguijón con la cual yo tengo que vivir. Pero no se olvide que usted también tiene que vivir con la lucha continua contra el pecado. Cristo la venció en la cruz para que no me gobierne. Yo debo luchar contra el pecado para que, declarando que ese pecado no me gobierna. No me gobierna. Y yo no voy a vivir de la manera que antes vivía. La victoria de Cristo fue profetizada, fue predicha. Y Cristo logró principalmente la victoria sobre Satanás porque Él utilizó metodologías para llevarme al pecado. Así como Él es un ser siniestro que peca contra Dios, ha querido que cada uno de nosotros vivamos de esa manera siniestra, pecando contra Dios, con rebeldía contra Dios. Él nos incita al pecado a través de la tentación. Pero hay un detalle muy fundamental. La victoria de Cristo fue profetizada, fue anticipada, predicha. Y tiene que ver con el jardín del Edén. Ustedes se van a acordar que allí había una lucha de Satanás contra Dios y de por medio Adán y Eva. Y Satanás hizo de la suya, logrando que Eva cayera en la tentación de comer del fruto prohibido. Y de esa manera vino el pecado al mundo. El punto es que allí surge una promesa. Y la palabra dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay un detalle que aparentemente Satanás había ganado una batalla al hacer caer al hombre y la mujer en el jardín del Edén. Pero luego Dios declara una palabra y que dice que la mujer le heriría en la cabeza a Satanás, lo derrotaría. La derrota de Satanás, la victoria de Cristo fue profetizada a Adán y Eva. Amén. La victoria iniciada. Cristo expuso su victoria en todo su ministerio. Amados, hay algo importante que nosotros debemos tener. Somos llamados a servir. Somos llamados al ministerio. Somos llamados a vivir para Dios. Hay un llamado de Dios. Y el punto es que cuando servimos a Dios, también somos llamados a ser victoriosos en el ministerio. Si somos diligentes y sabios, nuestros ministerios deben ser exitosos, que glorifiquen a Dios. No tiene que haber fracaso en el ministerio. A Dios, donde Dios te puso, Dios te tiene que dar autoridad para ganar, para ser un ganador, para poder avanzar, para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios y esté produciendo fruto. La victoria iniciada comienza con el ministerio de Jesús. Satanás intentó desde su nacimiento intentó destruir a Jesús.
Jesús con sus padres tuvieron que huir a Egipto. Herodes trató de matar a Jesús, matando a los niños judíos. También, mediante la tentación, quiso hacerlo caer Satanás. Mediante Pedro quiso impedirle ir a la muerte y le dice el Señor a ese espíritu que argumentó en la mente de Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. De todas maneras, Satanás intentó destruirlo a Jesús, pero él no claudicó. Él salió victorioso. Anunció que el reino de Dios había llegado. Y dice, y los violentos arrebatan el reino. Y vemos al reino de Dios avanzar, y en algún momento vemos que dice que cuando los discípulos vienen a dar el informe, a rendir cuenta de su trabajo misionero, y venían gozosos de haber predicado la palabra, de haber echado demonios y haber sanado enfermos, y entonces dice Jesús: yo veía a Satanás caer como un rayo. Es interesante que ya en su ministerio Jesús estaba viendo la victoria. Había autoridad, había gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y él habló en un momento cuando dice que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús vino a desbaratar al dueño de la casa, aquel que se creía dueño, al príncipe de este siglo, y le comenzó a arrebatar el reino. El Señor ya estaba ganando una batalla. Entonces la victoria ya estaba predeterminada desde el jardín del Edén. En segundo lugar, en su ministerio Jesús comenzó a demostrar que Él era una persona victoriosa. En tercer lugar, la victoria obtenida. Y es importante en cuanto a la victoria obtenida, es cuando Él muere en la cruz. La palabra dice en Colosenses 2, 13 al 15, que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Ahí está la victoria, ¿sí? La victoria lograda u obtenida es cuando Cristo muere en la cruz. Amén. Qué interesante es aquí que encontramos que la palabra dice en otra parte, en Colosenses 2, 14 al 17, pero ya lo leímos también, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. El decreto para nosotros era que habíamos pecado, y la ley era el decreto, ¿sí?, que declaraba que toda persona que transgredía la ley debía ser muerta. Ese era el decreto. Sentencia de muerte. Legalidad en cuanto a la ley, ¿sí?, en cuanto al razonamiento humano, en cuanto a la letra, nosotros éramos culpables para ser condenados. Y Cristo ganó la victoria allí. Satanás fue derrotado, el pecado fue derrotado, y nosotros somos libres por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Y ahí viene el perdón de los pecados. Y bueno, encontramos una serie de beneficios a través de la victoria de Cristo en la cruz. Alexander McLaren da un cuadro unificado de que Cristo, como el vencedor, despojó a sus enemigos de sus armas y ornamentos y vestimenta, y los exhibió públicamente como prisioneros, y finalmente arrostrándolos al pie de las ruedas de su carro triunfal. El Cristo victorioso en la cruz. Amén. En cuarto lugar, la victoria es confirmada y anunciada. Hay una palabra en 1 Corintios 15, 14. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la victoria confirmada y anunciada, es el día de hoy que se declara esa victoria. La resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, la victoria se logró en la cruz, pero la confirmación está en la resurrección. Amén. Esa resurrección implica victoria sobre ¿qué? El poder de la muerte, pero no de la muerte física,
la muerte eterna. Para nosotros. O sea que toda persona que no conoce a Cristo y tiene miedo a morir porque piensa que no va a ir al mejor lugar, no va a ir al paraíso, no va a ir a la presencia de Dios, tiene la oportunidad en esta mañana, ¿sí?, de decir: yo no quiero tener la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Quiero vida eterna. No quiero el castigo por mis pecados. Adopto, recibo el castigo de Cristo por mis pecados, aceptándolo como mi Salvador y Señor. Amén. Quizás haya alguien en esta mañana. Gloria a Dios. Ese es el propósito fundamental de reunirnos aquí. Que las personas pasen de muerte a vida y que puedan tener victoria sobre la muerte eterna. Y viene luego la victoria extendida. La victoria extendida tiene que ver con la victoria de la iglesia, una iglesia evangelizadora. ¿Cuándo una iglesia es victoriosa? Usted ya me va a dar la respuesta. Cuando evangeliza. Cuando evangeliza. Porque cuando evangeliza está enfrentando los poderes de las tinieblas. El poder del evangelio es la buena noticia. Porque la gente, las personas en el mundo tienen mala noticia. Todo está mal. Desde el gobierno, desde la política, desde los funcionarios, desde lo social, desde lo laboral, desde lo económico, de todas partes, ahí afuera, donde usted y yo vivimos y nos relacionamos de manera cotidiana, vemos el mal humor, la frustración, porque todo está mal. Hay mala noticia. Satanás siempre quiere dar una mala noticia. Y cuando llegas a tu casa no querés tener una mala noticia. Pero viniste acá y hay una buena noticia para la iglesia, que la iglesia debe ser victoriosa allí donde hay mala noticia, dando la buena noticia. Amén.